personas que nacen para emprender y hay personas que nacen ¿Para empleados? Para ser empleados, sí. El éxito ni siquiera es la foto final de tu emprendimiento, sino es el proceso. El proceso que se lleva al final. Uy, creo que una de las cosas que más me ha dolido y que me dio dolores de cabeza junto con las personas que estábamos trabajando. Sacamos comunicados, se fue eso, se perdió muchísimo dinero, quedamos debiendo plata, después toca vender de todo, mejor dicho. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más en el Supernova Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A toda la gente que nos escucha, que nos ve, bienvenidos a un episodio más. Y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere que es emprendimiento. Señor Tatán, bienvenido a su programa. Muchas gracias, su programa también. Gracias. ¿Qué más, Wilsillo? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien contento, emocionado, volviendo. ¿Cuántas veces nos saludamos nosotros en el día cuando grabamos? No, esto es un programa nuevo. ¿Cierto? Grabamos uno por día. Gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en sus casas, donde nos escuchan, donde nos ven, ¿Cómo es que se llama este man que canta, que tiene un amigo así? Beto. ¿Cómo la canción? Beto. ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Se me olvidó. No jodas, Beto, espera, ya les voy a buscar. Porque el man es un hit en redes sociales. Creo que se volvió como el Era TikTok, sí. ¿Cómo se llama él? Beto algo. Y agonía. Es. Pero el man tiene una capacidad vocal muy brava, mano. Sí. Canta mucho. Canta muy duro. El tema es la dicción, pero el man Pero espera, escúcheme. Sí, ama, como tú. Es un duro. Si nos ves, Beto, ¿cuál es el apellido de Beto? Beto a saber. Beto Guzmán. Beto Guzmán. Beto, si nos ves es con todo el amor, con todo el respeto bien chingón desde tus hermanos colombianos. Estás completamente invitado acá, güey. Brother, yo tengo como no sé, como que me hipnotiza la cultura mexicana, como que me ala, como que es que la cultura mexicana es demasiado. Me gusta. Cultura, la música, la comida, güey, sus playas. La ciudad. Wey. O sea, México es espectacular. Es espectacular. Muy pronto desde México, Supernova Podcast. Saludos a toda la gente de México que nos ve. Los amamos, que nos escucha. Los amamos, güey. Los amamos neta. Bien cabrón. Wey. Y hoy tenemos un tema muy importante, señores, y es el tema del emprendimiento. El emprendimiento para aquellos que no se rinden, que seguimos emprendiendo. Para aquellos que quieren salirse de esa carrera de la rata en la cultura, en la vida. Y ese molde en el que nos encasilla la sociedad. Ojo, porque es que yo sí estoy de acuerdo que hay personas que nacen para emprender y hay personas que nacen ¿Para empleados? Para ser empleados, sí. No todo el mundo tiene la capacidad de emprender y yo creo que éxito al final es un resultado feliz. Pero igual, y tiene que haber como una equidad, ¿no? Porque si todos fueran emprendedores, pues Exactamente. Entonces hay gente que le gusta ser empleado y da lo mejor de sí en su empleo y son felices. La dualidad. Y está perfecto. O sea, no va acá porque vas a ser empleado o emprendedor eres más que nadie, no. O sea, desde que tú seas feliz y exitoso, ya está hecho. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es que éxito igual a felicidad. En lo que sí, éxito es un resultado feliz. Es un resultado de felicidad. Con lo que tú te sientas feliz, con eso está bien. Es la definición de felicidad. Puede que para ti sea hacer $1 millón, por ejemplo, para mí sea construir una familia, que eso creo que lo hablábamos una vez en un episodio. Puede que una persona sea muy apasionada en su empleo y sea feliz siendo empleado. Hay algunos que nos gusta la adrenalina, salir a emprender y chocarnos con la vida porque nadie le enseña a uno emprender. O sea, es lastimoso. ¿Lastimoso se podría decir? ¿Lastimoso? Sí. Lastimoso se podría decir, que siempre me corrige. Da lástima. Lastimosamente es algo demasiado feo, pues, que de verdad que la sociedad o como nos acostumbran a nosotros es realmente a meternos, a encasillarnos en ese molde del cual muchos ya no salimos, pero que es básicamente el estudio. Es algo que también viene a ser muy, ¿cómo se dice? Es una, cuando tú dices una palabra
muy redundante, es redundante el tema, pero pues así es. Como que él estudió universidad, buscó un trabajo, la casa, una vaina y toda. Preceptos de la sociedad en los que te quiere, pues que hacen parte del sistema al final. Y en algún momento en tu despertar espiritual te das cuenta si quieres seguirlos o no quieres seguirlos. Ahí ya Wilmer habla del despertar espiritual. Vayan a ver la primera temporada de Supernova Podcast y vean el hombre que es hoy. Ahí sentadito con su relojito de 1.000 millones, con su atuendo de joven. Pero es verdad, ¿no? Que el despertar espiritual empieza desde el propósito, ¿no? Como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y demás. Y tú tocaste un tema muy importante que es, a nosotros no nos enseñan a emprender. Es decir, tú vas al colegio, a la universidad y no te enseñan a emprender. O sea, no te enseñan de inteligencia financiera, no te enseñan emocional, de presupuestos. No, inteligencia emocional tienes que tener un montón. Eso creo que sería lo principal, ¿no? En cuanto a la vida en general. Y tú vas a estudiar, no sé, administración de empresas y entonces tu profesor de finanzas anda en bus. Y no quiero sonar arrogante con el tema, pero yo creo que... Realistas, más bien. Cuando tú enseñas, yo creo que tienes que enseñar desde la coherencia y desde la experiencia. Si tú me vas a enseñar emprendimiento, pues muéstrame cuántas empresas has quebrado, cuántas empresas han salido a flote, porque a partir de esa experiencia me puedes guiar, me puedes mentorear, me puedes enseñar. Yo creo que hay una falta de información en las universidades. Oiga, ahí hay una oportunidad de negocio. Armar una universidad de emprendimiento, un colegio de emprendimiento, o sea, donde podamos formarle la mentalidad a personas para que salgan a emprender o quieran dar ese salto. Para que aprendan, hablando ahorita de inteligencia emocional, para que aprendan a asumir esos no fracasos, sino esas quiebras. O incertidumbre. Esas quiebras como puntos a favor, como aprendizajes, porque, o sea, sí suena cliché, pero si tú no lo vives, pues no, si no lo experimentas, no vas a saber y no vas a aprender de eso. Y que en los emprendimientos o cuando uno lanza a hacer su negocio, ya sea físico, ya sea digital o lo que sea, en los negocios hay incertidumbre. A veces estás aquí, estás facturando durísimo y a veces no estás facturando nada. Y entonces, ¿cómo manejas tus emociones ahí? ¿Cómo tratas tú? ¿Cuál es la relación con la gente con la que trabajas? Sí, hay un tema de inteligencia emocional que hay que desarrollar y saber cómo manejar la incertidumbre. El tema digamos, de manejar las derrotas. Napoleón Hill lo dice en su libro de Piense y hágase rico, que el éxito es la suma de todos los fracasos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues obviamente siempre van a haber fracasos, sino que tenemos el concepto de fracaso o de quiebra tergiversado. ¿Lo dije bien? Tergiversado, otra vez la cagué. Lo tenemos tergiversado. Puta, no voy a poder. Tergiversado. Lo tenemos ese concepto mal. Entonces es como que decimos quiebra o que algo no funcionó y es ya como que el tema emocional te coge, te abruma y decides... Te llena de miedos, brother. Exacto. Entonces al tú no a enfrentar esos miedos, al no pasarlos o al quedarte en tu zona seguro por no afrontar esos miedos, ahí es donde todo empieza a fallar. Mira y te vas a quedar estancado. Tú acabaste de dar... Yo siempre como que recojo lo que tú dices porque hay puntos claves. Porque nos complementamos muy bien, güey. Se está riendo de Beto Guzmán. No, jamás. Es muy talentoso. Es muy talentoso. Y él canta. Yo siempre quise cantar. Y no. Entonces, tú hablabas que Napoleón Hill dice que el éxito es la suma de varios fracasos. Y algo en lo que nosotros, y este consejo o aprendizaje, si se lo quiere llevar, que yo lo aprendí en mis emprendimientos, porque he emprendido un montón, he quebrado un montón. Ahorita vamos a hablar de nuestros emprendimientos. Me he frustrado un montón. Y muchos libros lo decían y muchos mentores lo dicen que el éxito es la foto final para algunos, pero el éxito ni siquiera es la foto final de tu emprendimiento, sino es el proceso. El proceso que se lleva al final. Porque imagínate, y todo el mundo dice, sí, es exitoso, pero nadie sabe cuántos fracasos hay detrás, porque detrás de cada fracaso como que te acercas un poquito más a lo que quieres lograr. Entonces yo creo que... Es el aprender, ¿no? O sea, como que tú lo que tú decías, puedes leer 1000 libros, escuchar. Si tú no llevas a la práctica y es lo que pasa en las universidades y en las carreras. Muchas veces uno se encuentra personas que no son universitarios, que son empíricas y
y saben muchísimo más y han experimentado mucho más que una persona que recién sale de una universidad. ¿Por qué? Por eso, por la experiencia. Bueno, hablando de emprendimientos, yo vengo emprendiendo desde el colegio, pero a mí siempre me dio, es decir, tenía mi vena de emprendedor, pero siempre fue como muy, desde el miedo, como muy arraigado a querer tener un buen empleo y demás, y por condiciones familiares que se presentaron, pues digamos que mi visión sí era como ser empleado para poder ayudar en mi casa. Pero la vena de emprendimiento la tuve. Mi primer emprendimiento fue en el colegio. Yo vendía gomitas y vendía dulces y todo, pero el negocio se empezó a escalar. Y ahí yo me di cuenta de que a veces tenemos un potencial grandísimo que ni explotamos por miedos Por miedos. que son infundidos o que son O por el qué aprendidos dirán. o por el que dirán. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a vender dulcecitos en el colegio. ¿De cuáles? Gomas y Bianchi. Yo no sé si esos existen todavía. Los Bianchi, Sí, yo creo que Loquiños. Bueno, yo vendí una cantidad de Pues dulces. no sé, esa época no es la mía, pero creo que sí. Ay. Entonces yo madrugaba a una dulcería a comprar mis paquetes de dulces para poder ir a vender. En los descansos me ponía a vender, en la clase empezaba a vender y todo el mundo allá y me pasaban la plata. Debajo así como vendiendo. Entonces yo empecé a dar cuenta que ganaba buen dinero. Entonces después un amigo yo llevaba pancitos con molipollo. ¿Usted se acuerda del molipollo o no? Sí, claro. Entonces el molipollo, para la gente que no sabe qué es el molipollo. Los gomelos, Sí, pues, la gente. O sea, weón. Eso es como un salchichón molido que nos lo reemplazaban por la carne porque era más económico. Sí, y entonces uno lo freía y quedaba ahí como la masita y uno pues quedaba como la carnecita de una hamburguesa. A mí me encantaba cuando era pequeñito. Pues es que esa es la carne, weón, de los pobres. Sí, esa es. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que un amigo llevaba de esos molipollitos en pan. O sea, las hamburguesas. Y pues, entonces vienen- comía en la clase y eso olía un montón, pero yo decía, y como que todos nos antojábamos y yo dije, voy a empezar a comprar de esos molipollos y voy a empezar a venderlos. Yo no los vendía ni siquiera en pan, yo los fritaba en la casa, los llevaba Y en vendía paquetes solo- y empecé a vender. Pero ya llegó un momento en donde ya vendía un montón. Y entonces yo dije, no, me estoy desgastando mucho. Dije, voy a empezar a Voy a vender. contratar gente. Voy a empezar a hacer hamburguesas, porque a las hamburguesas les puedo sacar más, las puedo vender más caras, pero todo eso es como desde mi inocencia de vender más. O sea, como, uy, marica, estoy ganando plata. Uno pues sin la conciencia de hacer un presupuesto, porque igual yo ganaba y me lo gastaba en el descanso. Sí, Mecateando en exactamente. cositas. ¿Qué pasó? Que yo empecé a vender hamburguesas, pero las hamburguesas eran un éxito total ahí en el colegio y yo empecé a llevar de a 10 y antes del recreo yo ya había vendido Los chinos hambriados, güey. esas 10. Un día dije, voy a llevar 100. Ay, Porque si las vendo a 5,000, entonces llevo 100. Entonces yo dije, uy, le saco buen dinero. Pero yo dije, la capacidad, ahorita hablamos de capacidad productiva y tal, y de distribución. Mi capacidad de distribución no me daba para las 100, para distribuir las 100. ¿Qué hice yo? Yo llegué y cogí como a los manes, a los alfa de cada curso y les dije, oiga, les voy a dar una comisión si usted vende las hamburguesas. Entonces cogí a los de sexto, a los de séptimo, a los de octavo, a los de noveno, al décimo. No, pero tremendo negocio que es como una empresa completa. Literal. Y es desde lo... Yo no voy a contar mis emprendimientos de niño porque usted ya me borró con eso. Pero desde esa genuidad, se puede decir, Ingenuidad. Sí, desde esa ingenuidad, yo empecé a emprender. Ya después, pues... O genuidad, porque es genuino. Ingenuidad, Ingenuidad, sí. sí. Bueno, pues porque desde un ser genuino que quería hacer dinero, empecé a moverlo muy duro. Entonces, claro, eso se volvió un hit y se volvió algo que se escaló muy duro, que ya la gente no compraba en la cooperativa. Wilmercito llegando en tremendo carro, huevón, a punta de hamburguesa de molipollo. Entonces, claro, me metí en problemas y entonces la gente ya me denunció como en coordinación porque la envidia y la vaina como, no, es que acá no se puede vender, pues el personero está vendiendo. Ah, es que era el personero. Yo era el personero. ¿Usted qué bueno, ¿y qué? Yo propuse piscina. Sí. No. Yo propuse, era más cultural, como crear bandas de rock y apoyar Bandas de- los equipos del colegio y toda la vaina. Pero digamos que ese fue como mi primer emprendimiento, que se dañó por la envidia de mis compañeros. Pero ahí eso me creó un temor y un miedo. Entonces yo dije como, ¿pero para qué emprender tanto esfuerzo si te van a cagar? Te hicieron verlo como algo negativo. Exactamente. Entonces ahí Ahorita creo que podemos hablar del tema de esos patrones que se convierten, esos miedos que nos inculcan
y que nos llevan a ser... O que los aprendemos por una experiencia nuestra y que quedan ahí como... Es que el simple hecho de escuchar. En otro libro que también tiene Napoleón Hill, que es Cómo engañar al diablo, el man decía, se lo recomiendo muchísimo para las personas que les gusta como este tipo de lectura entre espiritual, entre lo científico y espiritual. Estos dos libros son brutales. Y decía el man que los miedos hacia los niños o la educación hacia los niños viene desde el miedo de los propios adultos o de esas figuras que ellos ven, que ellos mismos les inculcan los miedos en cuanto a religión, en cuanto a los negocios. O sea, es una programación colectiva la que tienen, pues, la que tenemos todos desde niños, y por eso es que crecemos pues con todos esos problemas mentales. Esos sí son problemas mentales. No, inclusive yo después de eso me di cuenta que a mí me quedó el miedo de si me asocio o si saco un emprendimiento, alguien me va a querer joder o alguien me va a querer hacer daño por lo que me expusieron de esa forma. Es el miedo. Exacto. Y es como que te generan ese miedo a que tú no acciones y sin tener en cuenta que una vez tú accionas o ¿qué es lo peor que podría pasar? No, ahí viene como otro punto. ¿Qué es lo peor que podría pasar si tú atraviesas esa línea del miedo? Esa barrera del miedo. Pero pues eso lo va viendo uno a medida que va experimentando. Entonces uno tiene que ir experimentando para poder ver ese tipo de cosas. Otro de los miedos que a mí me salió... Yo te interrumpí con el tema, bueno, ¿en qué quedó lo del niño que vendía hamburguesas de Wilmer McDonald's? Me frustré un montón, no volví a emprender en el colegio porque me daba miedo, porque pues me iban a hacer perder el año, firmar el observador. Y Qué pues fuerte eso, y como ¿no? todas las reglas que existen en un colegio que uno debería cumplir, sí. Pero pues ahí es donde sale la idea, ¿por qué no creamos un colegio de emprendedores? De emprendedores. De apoyar emprendedores, hey. Y que aparte de eso, pues uno a esa edad cero inteligencia financiera, Sí. entonces todo me lo mecateaba y no me quedó plata. Si tuviéramos de nada. un colegio, ¿usted qué clase daría? Yo daría mentalidad. ¿Usted qué clase cree que yo daría? Sexualidad. No, pero porque es así, Educación güey. sexual, ¿no? Es importante. ¿Cómo transmutar la energía sexual? Eso. Bueno, papi. Bueno. Bueno. Ley de atracción. Ese fue uno de los miedos al emprender. Otro miedo al que me surgió fue pues la quiebra de mis papás. Eso a mí me daba pavor. Yo sé como si llego a emprender, pues mira lo que le pasó a mi familia, que mi papá estuvo a punto de suicidarse y todo por un negocio. Entonces, todo eso, uno se va llenando de muchas cosas que al final el miedo o te paraliza y no haces nada y te quedas siendo del común o dices o enfrento esta vaina y saco algo adelante. Ahorita yo te voy a contar como el resto de emprendimientos, pero yo quiero preguntarte a ti cómo te ha ido emprendiendo. Es que usted ya me borró con ese emprendimiento que es que McDonald's, pues, usted fue el primer McDonald's, huevón. No. Tan marica. Ay, no podemos decir groserías acá. Ya no vamos a volver a decir groserías. Yo, digamos que uno de los primeros emprendimientos míos fue cuando yo estaba, pues, pequeño. Yo viví en un pueblo que se llama Tame Arauca, en Los Llanos. Cuando yo estaba allá, yo tenía un primo que trabajaba en la emisora. Y mi primo me llevaba a la emisora a verlo como hacía un programa pues de pueblo en las noches. Y a mí me empezó pues desde ahí es donde viene como mi gusto por el tema del entretenimiento y demás. Entonces una vez estábamos como yo lo estaba acompañando y llegaron, ellos hacían como, digamos que como subsistía la emisora era por las pautas que ellos hacían con los negocios que habían en el pueblo. Entonces llegó un locutor pues buscando como la forma iba a hacer una pauta y necesitaba un niño. Entonces yo estaba ahí y me dijo, venga, ¿quiere? Y me llevó a hacer la pauta. Entonces me desarrollé también que el dueño de la emisora me dijo, venga y haga un programa los domingos que se llamaba Carrusel Infantil. Okay. Un programa que se llamaba Carrusel Infantil con otros peladitos, con la hija de la dueña de la hija de la dueña de la emisora, de los dueños de la emisora, que fue como mi amor platónico siempre. Eso es otra historia. Me encantaba y nunca le dije. Si estás viendo esto. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo, pero marica, yo era bobo por esa niña. O sea, fue uno de mis primeros amores. Me estoy desviando. Entonces, pues obviamente, pues no pagaban, no había nada. Entonces yo decía, pero ¿y qué hago? ¿Qué hago si yo, pues yo quiero plata? O sea, quiero plata también, chévere hablar por la emisora, pero yo quiero plata. Y en una de esas yo fiaba en una tiendita que había diagonal a la casa de mi mamá.
yo fiaba como el mecatico y pues la señora me fiaba a mí cositas y yo iba y le pagaba después, así. Y en una de esas llega y me dice ella como, bueno, usted me está debiendo tanto de mecato y no sé qué. Y yo, ay, marica, no. ¿Y ahora qué hago? Pues me dijo, pero venga, bueno, hagamos una cosa, me dijo ella. Nómbreme el negocio en el programa que usted hace los domingos y yo le perdono la deuda. Y yo, ay, ¿cómo así? Listo, de una, va para esa. Claro, ¿y a quién le dijo? Pero entonces pídeme más, vecina. Pídeme más. Y me siguió fiando y yo le pagaba con pauta. Con pauta. ¿Qué pasó con ese negocio de la pauta? Que yo, digamos que yo ya dije, bueno, esto es viable. Entonces dije, pero ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, lo primero fue que como que pregunté en la emisora, venga, pero yo puedo hacer esto. Me dijo, sí, me dijo la dueña, me dijo como, sí, hágale, vaya, consiga pauta y eso es lo que se gana usted por trabajar aquí en la emisora. Y yo, listo. Me fui de negocio en negocio por todo ese pueblo buscando. Mire, lo que pasa es que yo trabajo los domingos a esta hora, a las 7 de la mañana, hasta las 9, 10 de la mañana. Y pues yo te puedo hacer la pauta, yo te puedo mencionar en la esta, pero pues tú me pagas. Yo no me acuerdo ni cuánto cobraba, pero lo cierto fue que el negocio empezó a andar con ciertos negocios y me pagaban alguito. O sea, era muy mínimo. Pues un niño yendo yo tendría... Pero mira esa mentalidad tan 10 chévere, años, sí. 11 años. E iba y pues algunos ni me ponían cuidado, otros sitios, no sé qué, hasta que llegué como a unos negocios donde efectivamente me dijeron que sí, que prestara mi servicio de locutor y de hacer los comerciales. Yo, listo, entonces me van a pagar tanto, sí, pero le pagamos cuando usted haga la pauta. Yo, listo. Me fui yo ese día a hacer mi pauta. Yo hice mis pautas y fui por mi pago y me dijeron, no, nosotros no escuchamos, y me empezaron a engañar de esa forma. Me decían, yo iba al negocio a cobrar mi pauta y siempre me decían, ya me empezaban a decir, no, pero nosotros no escuchamos nada. No escuchamos. Y me empezaron a fallar. Y ahí me generaron un miedo a seguir y yo dejé ese emprendimiento. Y de alguna desconfianza forma. en la gente Y también. desconfianza. Ese es uno. Tengo otros emprendimientos que hice. Yo en algún momento hice hasta un circo en el patio de mi casa y cobraba y bueno, en fin, un poco de cosas de niños, pero pues que de alguna u otra forma como que tú vas como tratando de cuando ves que empiezas a generar dinero, cuando empiezas, pues eso te emociona, pero no sabes cómo enfrentar de pronto esas experiencias que llegan que son no tan positivas. Y que tú una vez lo mencionabas y decías que esto de emprendimiento es como un juego en donde uno va avanzando de nivel. Porque a medida que tú vas aprendiendo habilidades, pues vas subiendo. Vas escalando. Vas escalando. Y eso va de la mano también con tu crecimiento personal, que ya le hemos hablado en algunos programas. O sea, es como que es tan sencillo como que la vida te va a ir enseñando. Y la única forma a veces, lastimosamente, es con las caídas que uno va aprendiendo y va escalando y escalando. Por eso es que uno a veces ve pues gente que, mejor dicho, el resultado de gente y uno dice, pero ¿en qué momento? Uno no sabe porque uno está viendo es el resultado final, pero lo que tú decías, uno no ve todo lo que ha habido detrás, todas las enseñanzas, en cuanto a emprendimiento, cuántas veces uno no se ha quebrado, uno ha dejado prácticamente de comer por tratar de meterle a su emprendimiento. O sea, hay mil cosas detrás que las personas no ven. Quiebras. Yo creo que las quiebras son las que más le enseñan a uno en este camino, pero un mentor hace poquito que me hacía un coaching a mí empresarial, me decía como, es válido perder en un negocio, es válido quebrarse en un negocio. Que me quiebre un negocio no significa que me tenga que quebrar yo. Eso no es fracaso. Quebrar es diferente a un fracaso. Y eso a mí me quedó porque es que casi siempre lo que yo cogía en mis emprendimientos o lo que ganaba se lo metía a un solo negocio. O todos los recursos iban direccionados a un solo negocio. Todos los huevos en una sola canasta. ¿Y qué pasa? Entonces él decía, o sea, si quiebra ese, me quebré yo. Entonces es súper importante cuando él me dijo, ojo, porque puede quebrar el negocio, sí, quebró el negocio, pero no te estás quebrando tú. Entonces eso es súper importante que aprendamos a generar presupuestos para los negocios y que digas, ok, este dinero va destinado a este negocio que si se quiebra o despega, chévere, pero no me está afectando mis finanzas personales como tal. Y eso hasta hace muy poquito, lo empecé a entender
de esa forma. Una de las quiebras que a mí más me ha... Es que todas traen como un aprendizaje, No, y todas. un aprendizaje durísimo. Yo una vez importé un contenedor de cerámica, de piso, de cerámica, desde China. Costoso ese perro contenedor. Porque mis tíos tienen almacenes de cerámicas acá en Bogotá. Entonces yo dije, y yo le decía, yo hacía preguntas, yo le decía a mi tío, bueno, ¿y quién te provee las cerámicas? Entonces mi tío era como el intermediario, se ganaba una comisión y pues había un establecimiento grande que era el que los proveía. Y si yo me traigo un contenedor de eso y lo proveo, pues la hago. Pero hay muchas variables que uno desconoce en los negocios que te enseñan cosas, como por ejemplo que hay un puerto en donde... Los imprevistos siempre tienes que tenerlos en cuenta en cualquier negocio. Que están en Buenaventura y la DIAN te puede joder tu contenedor y entonces ahí se te puede ir la plática. Ese me enseñó un montón. Y ahí fue cuando dije, todos mis ahorros que tenía, que no sé qué, los metí ahí y pum, esa fue como de las primeras quiebras, así que digo... Ah. Pero si te das cuenta, algo que tenemos que como incorporar mucho en nosotros para el tema de las quiebras, y es que la mayoría de las quiebras, o sea, o todas las quiebras son físicas. Y algo que me decía en algún momento una amiga, que yo estaba pasando por un momento complicado y me dijo, pero bueno, ¿y entonces qué te quedó de tal cosa? Yo le dije, pues quedé yo, quedó lo que tengo en mi cabeza y todo lo que sé. Entonces eso es un punto importante que uno tiene que tener muy en cuenta, es como... ¿Qué aprendiste y qué estás cultivando en tu mente y cómo estás avanzando en cuanto a educación y demás para tú seguir? Porque tu activo más preciado siempre va a ser este. El toro no lo capan dos veces. Es decir, te pueden capar, pero pues ya, o sea, una experiencia de estas te acerca un poquito más, que era lo que decíamos. Vamos de fracaso en fracaso, de quiebra en quiebra para poder encontrar la promesa al final. Si tú aprendes del fracaso anterior, no está siendo un fracaso, simplemente te está acercando más a lo que estás buscando. El del contenedor fue durísimo. Después salieron los negocios digitales. También he perdido en esos. Y esos negocios digitales hay muchos Ponzi, muchos esquemas piramidales en esa vaina y perdí también una cantidad de dinero, restaurantes, cosas de empanadas, de perros, malas asociaciones. Usted tiene una historia bien interesante con el tema de... Usted hizo un emprendimiento muy grande que trajo una enseñanza muy grande también. Sí, yo tuve... ¿de cuál hablas? ¿Del festival? Pero antes de ese, ¿hubo otro emprendimiento o el del festival es como No, yo he tenido muchos. Yo he tenido también... He tenido empanadas. No, marica, yo le he montado negocios a mi mamá, como 3 negocios. Todos los ha quebrado. Pues negocitos, pues, hombre, y que obviamente uno siempre está como tratando de salirse de ese estatus. Desde el molde. Ajá, de ese molde. Uno de los que creo que más me ha enseñado es un festival que yo creé junto con otras personas que se llamaba, o se llama, aún está registrado, el Amazon Fest o Amazonas Fest. Ese festival nosotros pues quisimos hacerlo por lo grande. Era un festival con el cual íbamos a recaudar fondos para reforestar el Amazonas. Estuvimos reforestando. La meta era reforestar 30,000 árboles en la zona de Leticia, en la zona rural. Conseguimos los espacios, alcanzamos a sembrar como 5,000 o 10,000 árboles, recogimos como 6 toneladas de plástico a nivel nacional, pero todo esto iba, digamos que el objetivo era ¿no? Pero tenía como un pro o un bonus para las personas que nos estaban apoyando, y íbamos a hacer un festival en Leticia, en el cual iban a haber 2 días de festival con más de 26 artistas, de Mills, iban a ir comediantes, Alejandro Riaño, Cabas, bueno, un montón de gente, DJs venían desde Italia para hacer, o sea, una vaina que nunca se había visto en el Amazonas. Pero se complicó la vaina, venía la pandemia para encima. Empezaron a caérsenos como los sponsors, porque todos los estamos haciendo con patrocinadores, con ayuda de la alcaldía, gobernación, hasta los mismos entes gubernamentales de Brasil y de Perú también, porque era en frontera. En toda la frontera.
estábamos haciendo pues un proyecto gigantesco que al final pues con el tema de la pandemia y demás se nos empezó a caer faltando 15 días para que se llevara a cabo el evento. Yo me acuerdo que nosotros éramos, yo era como, "Hey, sigamos, sí podemos, sí podemos". Nosotros ya Testarudo. como, exacto, como 2 meses antes, un mes antes ya la vimos negra, negra, negra y yo era, no, pero ¿qué tal si sacamos comunicado? Decimos que no, yo no, 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 y seguí y seguimos y fuimos hasta el final. Yo quería ir hasta el final porque eso me comprometía a mí en muchos aspectos a nivel, alcanzamos a salir en medios de comunicación, a hacer prensa por Caracol, por todos los medios de que el festival se iba a llevar a cabo. Finalmente, pues faltando ya como una semana, ya yo dije, fue el peor, o sea, sentí como el rigor pues de la vaina y ya no tuve otra opción que decir, salgamos con el comunicado, decir que no. Fue creo que una de las cosas que más me ha dolido y que me dolió, que me dio dolores de cabeza junto con las personas que estábamos trabajando. Sacamos comunicado, se fue eso, se perdió muchísimo dinero, quedamos debiendo plata, después toca vender de todo, mejor dicho. Pero las enseñanzas que trajeron fue una cosa increíble. O sea, si uno no aprende ese tipo de cosas, pues imagínese. Una de las cosas es que uno también tiene que no ser testarudo y uno tiene que saber cuándo sí y cuándo dejar de lado el ego y el capricho muchas veces de que sí tiene que ser como tiene que ser y hacerse un costado y decir como, bueno, está bien, Y aceptar, evaluar todas las variables evaluar. que pueden existir, porque lo que yo te decía, yo pensaba que traer un contenedor era, trae el contenedor y ya está, pero hay una cantidad de variables que afectan tu negocio al final, que si tú no los tienes en cuenta, pues te pueden joder, pero uno sigue ahí, y es denso, porque si uno no tiene la formación o la información correcta, te frustras, te No, horrible. enfermas, y pasan una cantidad de cosas bien densas. A mí en pandemia, yo también en pandemia me pasaron una cantidad de cosas, pero yo quiero remarcar algo que tú dijiste y es que cuando uno fracasa en un negocio, lo que queda es lo que tengo acá. Y yo sé generar dinero y yo lo que le digo a la gente es, a mí me pueden salir, me pueden atracar, me pueden quitar, lo que sea, pero yo ya tengo la capacidad de hacer dinero por las experiencias que hemos tenido. Puede que me demore un poquito en volver como a sobreponerme, pero el tiempo que me voy a demorar en poder crecer un emprendimiento va a ser mucho menos que cuando empecé Es decir, a emprender. como creo que es Albert Einstein el que dice como que una vez una conciencia se expande o una mente se expande, no vuelve a su Estado estado original. original. Y es verdad, tú hablas con cualquier millonario o ves algún millonario y decía que estaba viendo un man que creo que es un influencer que vende infoproductos y el man pasó El de, español, el tatuado. Yaos o Yados, algo así. Él decía, si tú vas y me gano más de $500,000 mensuales, ¿cierto? $500,000, sí, más de $500,000 mensuales. Tú vas y me quitas todo, me metes debajo de un puente a dormir y yo en un mes, 2 meses, 3 meses me levanto nuevamente porque ya sé cómo hacerlo. O sea, ya sé cuál es el paso a paso para llegar a donde ya he llegado. La vida en general se tiene que convertir como en un videojuego. Y uno lo tiene que ver así. Cuando tú empiezas como a retarte y empiezas a verlo como un juego donde, sí, pues aquí como en el juego donde aquí me mataron y vuelvo y empiezo tal cual. Así funcionan los negocios. Cuando te empiezas a, a verlo así y empiezas como a no tomártelo tan personal, cuando empiezas como a tratar de expandir un poco tu conciencia y ver que cuando empiezas un negocio puede caber la posibilidad de que salga adelante o de que no salga adelante. Pero cuando empiezas a saber sacarle provecho también a ese tipo de cosas, ese es el verdadero, y muchos libros lo dicen, el verdadero éxito no es el final, sino es cada paso que tú vas dando para llegar a esa meta que tú te pones. Y una vez tú llegas a esa meta que te pusiste, créeme que vas a ponerte una más alta y seguramente van a pasar este tipo de cosas Dicen también. que facturar el primer millón de dólares es lo más duro, que después del primer millón de dólares es donde empieza a ser como el 10x, porque uno ya tiene toda la experiencia de poder haber llegado a ese millón de dólares por
estructuras que hizo en negocios, por formaciones que hizo en el negocio y demás, que ya llegar a ese primer $1.000.000 es el escalón principal para poder saltar a 10, 20, 100 y demás. Para mí pandemia, ahorita hablando de retos de emprendimiento, para mí fue un golpe duro, pero fue un despertar también. Porque gracias a la pandemia, si bien es cierto, yo venía explorando negocios digitales, la pandemia sí que le abrió a uno la conciencia o sea, tienes que estar metido en entornos digitales. Sí o sí. Yo tenía una de mis empresas que es de desarrollo organizacional. Yo tenía para el 2020 una cantidad de contratos ya gigantescos con marcas en México, en Ecuador, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, y era ya, o sea, yo creía que iba a facturar mi primer $500,000 porque casi todos los contratos se iban a hacer más o menos unos $500,000. Y llega pandemia y se cae toda esa vuelta. Toda. Pero esa pandemia a mí me ayudó a desarrollar otro tipo de habilidades, de buscar otras oportunidades de negocio en lo digital. Y entonces pues yo ya venía explorando el mundo del trading, me vuelvo durísimo haciendo trading. Y pasó algo particular y es que mi familia tiene unos restaurantes en Estados Unidos y casi todo el negocio de ellos era presencial. Todo. Entonces yo tengo una reunión con mis tíos y dicen como, si seguimos así vamos a quebrar, o sea, ya, no va a pasar nada más. Entonces yo les dije, pero ¿por qué no empiezan a explorar todo el tema de domicilios? Y entonces ahí me empieza, como que este tipo de retos te llevan a ti como a ser más creativo y a inventar más cosas, o no inventar, pero ya hay mecanismos que pueden hacer los negocios más productivos. Y yo, ¿por qué no te sacas un WhatsApp Business? ¿Por qué no haces una pauta? ¿Por qué no tal? Entonces ellos empezaron con su WhatsApp Business a digitalizar el negocio, y el negocio digitalizado a través de los deliveries ahorita es lo que manda la parada en sus negocios. El 90% de los ingresos que ellos tienen, a pesar de que tienen apertura de puertas y pueden ya atender clientes en mesa, tienen una cantidad de pedidos infinita por estos medios digitales. Entonces yo creo que este tipo de retos también a uno lo ayudan a replantearse, a reevaluar y a encontrar otros mecanismos y otras estructuras para poder escalar negocios. Por ahí dicen que el ser humano, si no siente como esa presión y cuando no se ve como... Retado. No retado, sino cuando ya te ves que ya no puedes más, que no hay salida, ahí es cuando realmente tú empiezas a pensar. Y ahí es cuando se empiezan a forjar esas nuevas ideas. Si tú te das cuenta, la mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando tenemos algún quiebre en cualquier aspecto de vida, de ahí renacen muchas cosas positivas, que es lo que uno a veces dice, que las cosas malas nunca van a ser tan malas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llegan esos momentos fuertes es que tú empiezas a sacar y a generar ese potencial que tienes realmente. Entonces uno se queda en el por qué y le encuentra después el para qué te pasó, porque la vida es perfecta, todo lo que te pasa es perfecto y tienes que vivir ciertas cosas en ciertos momentos para aprender cosas y poder evolucionar. Ya depende de ti si quieres evolucionar o te quieres quedar ahí. Otro emprendimiento a ti que te haya marcado así durísimo. Yo siempre como que he emprendido mucho. Algo que siempre me ha dado muy duro es el tema de las sociedades. Ah, sí. Este podcast casi no existe por el tema de sociedad. Y precisamente yo lo hablaba contigo en algún momento. Siempre como que he tenido mucho... he hecho temas con PR, con relaciones públicas, con agencias como marketing, con todo el tema de marketing digital. Bueno, 1000 cosas más he hecho, pero también he hecho como malas sociedades. Y son una de las cosas que más me ha afectado porque no sé si no por ingenuo, sino porque seguramente siempre he tenido que aprender algo acerca de las relaciones interpersonales y hacer una sociedad no es nada fácil. Cuando nosotros nos conocimos, creo que fue lo primero que te dije, pues, hagámosle, pero no hagamos el podcast, pero pues, o sea, como otro más, como yo lo veía como otro proyecto más, y te comenté que ya había tenido más proyectos en sociedades y demás y no había funcionado. Y es eso. Creo que me ha dado muy duro las veces que me he asociado con personas porque no he sabido escoger. Entonces, la escogencia de las personas que te rodean sí es muy necesario. Ese dicho o eso que dicen de que las 5 personas que te rodean son lo que tú eres en sí,
o como O que tus resultados van a ser o directamente tus resultados van a ser con la proporcionales. gente que te rodeas. Es muy real y eso aplica para absolutamente todo. Tú tienes que ver muy bien de quién te rodeas y saber si las personas y no dejarte a veces como llevar por las emociones, porque uno muchas veces toma decisiones con la emoción y no desde la cabeza y desde el raciocinio de si realmente son las personas adecuadas. Creo que es una de las cosas más duras que me ha dado. En la mayoría de los negocios que he tenido de sociedad ha sido complicado. Cuando yo conocí a Tatán, yo también creía como, es decir, he trabajado con gente muy conchuda. Para los que no saben en Colombia qué es conchuda, es como gente perezosa, gente que no le gusta trabajar o que le saca el cuerpo a cosas o que no son responsables. Y yo me caracterizo porque si yo me meto en algo, yo me enfoco y hasta que lo saque y soy como muy determinado y muy enfocado. Yo no conocía tanto a Tatán y yo le dije, viejo, pero conmigo se trabaja. Y él me dijo, tiene que conocerme. Yo pensé que o iba a llegar tarde a las grabaciones y resultó ser una persona súper responsable con todo el tema del trabajo. Entonces yo dije, aquí puede haber algo interesante. Y él se dio cuenta lo mismo conmigo, que si yo decía, vamos a hacer y nos vamos a ir de frente y vamos a sacar esto adelante y lo vamos a hacer. Entonces yo creo que la ley de la asociación es súper, súper importante. Emprender no es solo crear empresa, emprender es realizar proyectos. El emprender es, si tienes una idea, materializarla. Y el llevar proyectos de la mano con otra persona tiene que haber una sinergia, ¿no? Es una unión de energías. Y cuando tú no escoges bien las personas para hacer eso, pues obviamente no hay una vibración coherente hacia lo que tú quieres. Escuchen mucho, si se van a asociar, escuchen mucho al otro. Es decir, acá en la sociedad que tenemos nosotros, Tatán es muy creativo, yo lo escucho en muchas cosas, yo trato como de siempre aterrizar las vainas y siempre desde las buenas formas, como, hey, es válido lo que estás diciendo, mi punto de vista es este, miremos a ver cómo podemos unir al final para echar para adelante todos juntos. Yo creo que en el emprendimiento, si lo vas a hacer solo, si lo vas a hacer en compañía, lo más importante al final es el propósito por el cual lo están haciendo, porque eso es lo que lo va a mantener La vivo. falta de propósito es uno de los factores principales De de quiebra. fracaso. Total, porque si lo van a hacer solo por plata se va a quebrar. Pero si hay un propósito o hay una pasión o hay amor por lo que están haciendo, de verdad que cuando no hay ganas, está el propósito. Y eso es como la llama que lo enciende a uno y es, vamos a meterle a esta vaina y vamos a seguirle haciendo porque hay futuro, porque le podemos meter, que a veces somos muy inmediatistas y queremos los resultados ya. Y entonces, la inmediatez. Creo que ese también ha sido tuve ese error, he tenido mucho ese error de la inmediatez. Yo no soy muy de esperar o no he sido o no fui muy como de esperar, sino quería hacer tantas cosas al mismo tiempo y que muchas veces uno le embarra también por ese tema, la inmediatez. Entonces, uno, y la mayoría de seres humanos somos así, y más cuando somos tan creativos y nacemos con esa vena de emprendimiento, queremos todo ya, el resultado ya, el Lamborghini ya. Y no, o sea, hay que vivir el proceso, hay que aprender cosas en el proceso, hay que caerse en el proceso para mejorar en el proceso. Y puede que se demore 1, 2, 3, 5 años, pero yo creo que la constancia, la disciplina y el amor es el que los va a mantener ahí, vivitos. Algo, Y con esa llama de cuando no, dicen los que van al gimnasio, yo voy al gimnasio, dicen, cuando no hay motivación, hay disciplina. hay disciplina. Y esa disciplina la da el amor o el propósito por el cual uno está haciendo el proyecto, negocio o lo que usted esté visionando hacer. Muchas personas dicen y tienen la duda acerca del propósito, ¿no? Y muchos nos preguntamos en muchos momentos como ¿cuál es mi propósito? Leía en estos días que siempre si uno quiere acercarse a su propósito tiene que acercarse y ver y darse cuenta qué es lo que te gusta hacer, qué talentos tienes. Todos nacemos con talentos y con dones, pero ¿para qué eres bueno? ¿Con dones? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente te mueve y con lo que tú sientes que no estás trabajando? Cuando tú encuentras eso y lo puedes masificar, cuando lo puedes poner también, digamos que digamos que lo puedes poner ¿cómo se dice? Como ¿En acción o...? hacia otras personas, Al servicio. al servicio de otras personas. Ay, Dios.
Cuando puedes poner tus dones al servicio de las De otras muchos personas, lo monetizas. créeme que ahí es donde te das cuenta y el dinero empieza a llegar. El dinero es una energía. Recuerden que el dinero es una energía. Tenemos que ser muy amigos del dinero, amar el dinero, pero de una forma no tóxica. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y ser coherentes con ese aspecto. Para ir cerrando nuestro programa de emprendimiento, ¿qué consejos usted le daría a una persona que va a emprender por primera vez? Yo le diría que no, que deje el miedo a un lado, que se arriesgue. Suena cliché, pero no te dé miedo. Cuando uno está en esa zona segura, eso sí te debe dar miedo. Cuando tú te sientas que tienes todo o que estás seguro en ese lugar, mira que está fallando porque la vida es una evolución constante. Todos necesitamos de evolución. Y la única forma de avanzar es atravesando esa línea del miedo. Entonces, si quieres hacer algo, sea lo que sea, inténtalo de alguna forma. Educación. La educación hoy en día es muy fácil de acceder porque están todos los YouTube, las redes sociales, por ahí uno Hay puede encontrar podcasts como mil cosas donde tú te puedes educar, donde puedes aprender de experiencias de otras personas. A mí me encanta, soy fan número 1 de los podcasts, de escuchar audiolibros. No desperdiciemos el tiempo, estemos informándonos. Algo que descubrí hace un tiempo para acá y que me encanta es poder realizar acciones y al mismo tiempo en un segundo plano estar aprendiendo cosas porque la información nunca va a estar de más y todo eso te va a ayudar en algún momento. Entonces ese sería como Mi consejo sería, midan todo, tengan medición de todo. Háganse excelitos de todo, revisen cómo pueden crear eficiencias en sus emprendimientos, pero más allá de todas esas estructuras en números, revisen muy bien el propósito por el cual lo están haciendo, que lo que les decía Tatán, si a usted no le pagaran por hacerlo, lo sigue haciendo, ahí está la respuesta, una de las respuestas para hacerlo con propósito. Entonces, revisar el propósito, midan todo, absolutamente todo. ¿Ibas a decir algo? los valores. Revisen muy bien los valores que tienen como ser humano. A partir de los valores se construyen muchas cosas y a partir de tú tener muy definidos tus valores se puede uno ahorrar muchísimo camino en errores. Si se van a asociar, revisen con quién se va a asociar. Mi consejo en asociación es que los valores tienen que ser importantes, la ética de trabajo tiene que ser importante, pero asóciense con personas que sean fuertes en lo que usted no es fuerte. Si usted no es fuerte en los números, pues debería asociarse con una persona que aterrizara un poquito más las ideas que usted tiene. Si usted es muy numérico pero no es tan creativo, pues debería asociarse con un creativo. Entonces, al final lo que hacen es generar un negocio integral en donde pueden llegar, empezarlo y terminarlo en procesos, en ejecución. Entonces, yo creo que la asociación ahí es súper importante y uno tiene brechas como ser humano y eso lo hablamos una vez en un podcast con Juanse Quintero. Uno como ser humano no se las sabe todas, uno como ser humano tiene sus brechas y sus oportunidades de mejora y si hay alguien más fuerte que uno en algo que uno no es tan fuerte, pues asóciate porque al final va a ser en beneficio de poder sacar el emprendimiento adelante. Los mayores negocios de la historia no se han construido con dinero, o sea, o lo ha construido una persona con esto, con mentalidad. Y muchas veces nos queremos quedar parados por bobadas, así lo que decía Will. Entonces, si tú no tienes algún talento, pues contrata a una persona que tenga ese talento y que tú que puedas llevar de la mano un proyecto con estas personas. Eso es lo que normalmente se hace. Una persona crea un proyecto y contrata a personas que tengan ciertos talentos que te van a ayudar a surgir en tu proyecto. Oiga, veas que para mí este podcast ha sido, para mí esto es un emprendimiento y es un proyecto muy lindo que me ha enseñado muchas cosas. Yo solía ser una persona muy cuadriculada en que tenía que tener ciertas cosas para poder arrancar un proyecto. Entonces, tenía que alinearse los planetas y las lunas para que entonces, si le faltaba un grado, no arrancaba. Y este proyecto a mí me enseñó a lanzarme. Con lo que tengamos, hagámoslo, que es lo peor que puede pasar. Y a medida de que íbamos avanzando en el proceso, pues íbamos mejorando. Entonces, metámosle esta cámara, metamos esta cosa, metamos esto si sé más. Pero hay que lanzarse para saber en qué uno tiene que mejorar, porque si uno se paraliza con el hecho de que todo esté perfecto, nunca vas a arrancar y te vas a demorar mucho más. La curva de aprendizaje va a ser mucho más larga para poder llegar a tener los resultados que quieres tener. Entonces, el mejor consejo es láncense,
que en el camino vas aprendiendo qué es en qué tienes que mejorar para poder seguir avanzando. Yo escuchaba alguna vez un mentor que me decía, láncese, ya el piso va a aparecer, láncese, que en el momento que el piso aparezca, usted ya va a encontrar la manera de cómo seguir avanzando en ese proceso. Señores, llegó nuestro momento de la sección de... No sé, pip. Es que ya no podemos decir groserías. Sí, ya no podemos decir groserías. Saben que en esta sección ustedes se pueden desahogar por cualquier cosa que les haya pasado, por cualquier cosa que quieran decirnos a nosotros. Pueden comentarlo también, poner el numeral no sé. Y ahí se desahogan. Y esta sección se hizo para eso. ¿Cuál es tu no sé del programa? Que tengan responsabilidad empresarial. Si hay responsabilidad afectiva, que tengan responsabilidad empresarial. Ey, si se van a asociar, métanle el culo. Y si usted se va a asociar, revise bien con quién se va a asociar. Hay gente que de verdad quiere simplemente sacar su tajada y va a pensar en los suyos o en él y no le va a importar el proyecto. Entonces sí revisen con quién se asocian. Yo he perdido mucha plata con mucha gente que simplemente quería sacar su tajada. Entonces es importante revisar con quién se asocian. Lo que les decíamos hace un poco, revisar sus valores, ética de trabajo. Porque si uno quiere llegar a trascender en un negocio o tener un negocio masificado, pues hay que saberse con quién rodear. Ley de asociación. ¿Eres el producto, eres directamente proporcional o tus resultados son directamente proporcionales a la gente con la que te rodeas? Entonces, cuidado con la gente que te rodea. Si ustedes los que están ahí como pirañas tratando de cagarse en los negocios de los demás, ábranse. Es mi no sé. Bueno, mi no sé es para las personas que les da miedo lanzarse y que a veces creen o que dudan más bien como en sus fortalezas, en sus dones y no los aprovechan, porque todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo con lo que nacimos y que podemos llevarlo y masificarlo y también generar muchísimo dinero. Entonces, tengan muy en cuenta que si lo crees, lo creas. No si duden. Lo crees, lo creas. No duden, láncense, que va a haber una promesa cuando se lance. Aquí el bebé está jugando con la botella. Sote. Gente, un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado el programa. Si no les gustó, comenten también. Ya saben que pueden dejarnos temas que quieren que nosotros hablemos acá. No somos los gurús, pues. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia y lo que nos ha pasado. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir los clips si les gusta este tipo de contenido. Háganoslo saber si quieren que hablemos más de emprendimientos, de nuestras experiencias, de temas de mentalidad. Comenten ahí que siempre los leemos y este programa es de ustedes. Un abrazo para todos. Feliz vida. Chao. Buena vibra. Chao. Que les crezca.